Increíble rescate, descubierto un extraordinario león alemán atrapado entre llantas y basura. La vida en el taller de Andrés siempre había sido un vaivén de motores rugiendo y herramientas chirriando. Sin embargo, esa mañana, el eco de un rugido vibrante rompió la monotonía. Mientras ajustaba un viejo radiador oxidado, se quedó paralizado. Aquella no era una queja de un coche en mal estado, sino un lamento profundo, casi humano. Algo en su interior, una curiosidad reprimida, lo llevó a investigar. Con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, se acercó al oscuro cúmulo de llantas y basura. Lo que encontró allí lo tomó por sorpresa, un león alemán atrapado, su pelaje opaco y su mirada llena de angustia. Andrés sintió un nudo en el estómago, el sacrificio y la lucha de su padre venían a su mente. Había heredado el taller que había sido el orgullo de su familia, pero la creciente desigualdad económica estaba ahogando sus esfuerzos. La presión de mantener a flote aquel legado lo exprimía como un limón. Tenía que pelear contra la deuda y el miedo a perderlo todo. Pero este perro gigante, atrapado y vulnerable, parecía compartir su agonía. Sin pensarlo, extendió la mano hacia él. La imagen del perro asustado resonaba con su propia desesperación, que tan atrapado estaba él en su vida diaria. Mientras liberaba al león alemán, una chispa de determinación comenzó a arder en él. Aquel instante significaba algo más, representaba una segunda oportunidad. Detrás de su orgullo como mecánico, había un hombre que dudaba de su valía. ¿Podría realmente cambiar su destino y el de su familia? Esa pregunta resonaba en su mente como un eco incesante, mientras el perro, ahora libre, movía la cola con inseguridad, como si también buscara una salida a su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Andrés se dedicó a cuidar al león alemán, descubriendo un sorprendente talento para el entrenamiento canino. A medida que ganaba confianza, se sentía más vivo. Sin embargo, la vida en el taller siempre estaba al borde del desastre. Una corpulenta corporación empezaba a amenazar su negocio, utilizando tácticas poco éticas para desacreditarlo. La angustia le carcomía el alma, cada comentario hiriente era como una puñalada. ¿Tan fácil sería rendirse? La presión aumentaba. Andrés se preguntaba si valía la pena continuar luchando. Después de mucho tiempo, decidió participar en una competencia canina, un escenario donde su habilidad podría brillar y, al mismo tiempo, demostrar su valía. Pero la carga no era solo de su deseo de triunfar, sino que se entrelazaba con el miedo a no ser suficiente. Al ver a su familia ansiar una vida mejor, cuestionaba cada decisión. La sombra de la etiqueta de fracasado parecía crecer, y la angustia de poder caer en el mismo abismo que tantos antes de él lo acechaba. Y justo en ese momento de máxima tensión, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. ¿Sería capaz de reivindicar su honor antes de que fuera demasiado tarde? El rugido de su corazón resonó en sus oídos, mientras el león alemán a su lado simbolizaba no solo su lucha, sino la promesa de un camino lleno de complicaciones por delante. La pregunta seguía flotando, ¿podría liberarse de las cadenas que lo ataban y encontrar el valor necesario para pelear por lo que realmente deseaba? La mañana del día de la competencia brillaba con una luz casi irreal. Andrés se encontraba en su taller, organizando las herramientas con manos temblorosas. El aire olía a aceite y a una mezcla de ansiedad y determinación. Miró al león alemán, que ahora corría libremente alrededor del lugar, como si sintiera la carga que su dueño llevaba. Cada ladrido resonaba en el alma de Andrés, era un recordatorio de que, al igual que el perro, él también había estado atrapado en un ciclo de duda y desánimo. Decidió que no podía dejar que su inseguridad lo dominara. La competencia era una oportunidad para demostrar que no solo era un mecánico heredero del legado de su padre, sino también alguien con habilidades únicas. La idea de ganar significaba más que un trofeo, representaba la capacidad de superar sus propios límites. Mientras ataba los cordones de sus zapatillas, se sintió por primera vez decidido a no solo participar, sino a conquistar el escenario.
La mente de Andrés estaba en constante contienda. ¿Y si todo salía mal? La sombra de la corporación que amenazaba su negocio persistía en su mente. Recordó las conversaciones sisadas en la tienda sobre cómo estaban tratando de desprestigiarlo, desnudando su lucha a ojos del público. Pero este evento no podía ser solo sobre él, lo pensó por su familia, por el legado que deseaba preservar. El deseo de solucionar sus problemas se transformó en una necesidad palpable. En la tarde de la competencia, la multitud repleta lo inundó de energía, pero también de miedo. Observó a otros competidores, todos con miradas decididas y perros perfectamente entrenados. En ese momento, el reflejo de su angustia se hizo más vivo. Sin embargo, al mirar a su lado, el león alemán le ofreció algo que los demás no tenían, una conexión profunda, un vínculo que había crecido desde su rescate. En su mirada había lealtad, una promesa silenciosa de que lo apoyaría sin importar el resultado. La prueba comenzó. Andrés sintió como su corazón palpitaba en su pecho mientras dirigía al león con señales simples. Su mente se concentró en cada movimiento, en no permitir que sus inseguridades lo dominaran. Con cada ejercicio, se dio cuenta de que no era solo el león el que estaba demostrando su valía, él también se estaba redescubriendo. Comenzó a disfrutar del proceso, dejando atrás el miedo y abrazando la posibilidad de éxito. Sin embargo, en medio de la competencia, la sombra de sus competidores se alzaba. Uno de ellos, un mecánico de una gran empresa, lo miraba con una mezcla de desdén y burla. Andrés pudo sentir la presión que esto ejercía sobre él, pero en ese instante, comprendió que no estaba en una batalla solo por ganar, sino por validar su existencia y luchar por su orgullo. El león se movía con agilidad, como si también sintiera esta lucha interna. Al finalizar la última prueba, una mezcla de alivio y nerviosismo se apoderó de él. Las palabras del presentador resonaban en el aire, y la sala se llenaba de murmullos. La ansiedad parecía aplastarlo, mientras los aplausos estallaban a su alrededor. Sin embargo, en la multitud, notó la mirada del representante de la corporación, sonriendo con arrogancia. Andrés sintió que la competencia no solo sería una prueba de sus habilidades, sino también un enfrentamiento con el verdadero oponente, sus propias inseguridades y los fantasmas que amenazaban su futuro. ¿Podía realmente dar ese salto y salir victorioso, no solo para sí mismo, sino para su familia y su legado? Con el corazón en un puño, la voz de su instinto le decía que no se detuviera. Ya no había marcha atrás. ¿Qué decidiría hacer en ese momento culminante, cuando su vida podía cambiar para siempre? Todo dependía de él. La tensión era palpable, y el tiempo parecía detenerse mientras aguardaba el veredicto. Podía sentir que, finalmente, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El murmullo del público se fue desvaneciendo, y el silencio que siguió fue como un susurro que lo invitaba a reflexionar. Andrés permaneció de pie, con el león alemán a su lado, sintiendo que la mirada del representante de la corporación se clavaba en él. La incertidumbre se cernía, pesada como una sombra, mientras el presentador se preparaba para anunciar el resultado. Sin embargo, más allá del miedo, algo profundo dentro de él comenzaba a despertar. La competencia había sido un campo de batalla no solo a nivel técnico, sino también emocional. Andrés se dio cuenta de que, independientemente del resultado, había sufrido una transformación. Sus manos temblorosas ya no eran un signo de debilidad, sino de la adrenalina que lo había impulsado a alcanzar nuevas alturas. El león, con su porte majestuoso, representaba más que un compañero de trabajo, era un símbolo de su propia lucha, de su capacidad para levantarse de las cenizas y enfrentarse al mundo. Mientras el presentador levantaba el sobre que contenía el veredicto, la mente de Andrés viajaba a su infancia, a esos días en los que pasaba horas en el taller de su padre. Recordó las enseñanzas, cómo cada pieza se unía para formar un todo, y cómo él mismo había aprendido a ensamblar su identidad entre los valores familiares y sus aspiraciones personales. Ya no era solo un reflejo del legado de su padre, había comenzado a construir su propia historia. La sala estalló en aplausos sin que él se percatara. La voz del presentador comenzaba a resonar, pero sus pensamientos eran como una brújula que lo guiaba, llevándolo a comprender que el éxito o el fracaso no definirían su valor. En esos instantes previos al anuncio, decidió que daría un paso decisivo, sin importar lo que viniera. La competencia era solo un hito en un camino que había trazado con incertidumbres y retos, pero ahora sabía que la verdadera carrera había comenzado mucho antes.
Al escuchar su nombre como el ganador, una combinación de euforia y liberación lo atravesó. Pero, a diferencia de cómo había imaginado ese momento, en lugar de regocijarse, sintió una profunda responsabilidad. La victoria no era solo un triunfo personal, era una oportunidad para reducir la diferencia entre él y aquellos que lo veían con desprecio. Quería mostrar que el trabajo arduo y la pasión podían desafiar la incredulidad de la corporación y hacer una declaración de que su pasado y su futuro podían unirse en un mismo hilo. La gente lo rodeó rápidamente, lanzando palabras de felicitación. Mientras sonreía y saludaba, su mirada se encontró nuevamente con la del representante de la corporación. Esta vez no había arrogancia, sino una pizca de sorpresa y tal vez una sombra de respeto. Esto lo llenó de valor. En ese instante, Andrés decidió que su camino no se detendría aquí. Conforme se alejaba del escenario, su mente empezó a formular ideales de cómo podía contribuir a su comunidad y mejorar su negocio. Visualizaba talleres donde otros jóvenes pudieran aprender, un espacio donde todos pudieran hallarse empoderados por sus talentos. Comprender que el conocimiento debía compartirse era la siguiente misión, un propósito que iba más allá de sus propios intereses. Mientras se alejaba del bullicio, Andrés comprendió que la competencia había sido solo el primer paso hacia su verdadero destino. La victoria había abierto un nuevo capítulo, y lo que había comenzado como una batalla personal se convertiría en una lucha por un legado que valía la pena compartir. Su corazón latía con fuerza mientras trazaba su futuro, un camino lleno de decisiones audaces y descubrimientos inesperados. Sin embargo, las sombras de la competencia no se desvanecerían tan fácilmente. Un desafío aún estaba latente, la verdadera batalla contra la corporación estaba por comenzar. Y Andrés sabía que solo había comenzado a rasgar la superficie de su potencial. ¿Qué estrategias emprendería para defender su legado y hacer frente a aquellos que deseaban arruinarlo? La verdadera lucha apenas iniciaba, y el tiempo se apremiaba. Andrés salió del bullicio del escenario, los ecos de aplausos aún resonando en su mente. Su premio no solo era un trofeo, era un catalizador que lo impulsaba hacia un futuro que no había anticipado del todo. Mientras caminaba, el aire fresco de la noche le despejaba la mente, pero el peso de la responsabilidad seguía firme sobre sus hombros. Sabía que había llegado el momento de actuar, de transformar su victoria en algo tangible. Al llegar a su taller, las luces estaban encendidas. Se trataba de un pequeño pero vibrante espacio lleno de herramientas, madera y sueños. Ahí, la magia de la creación podía tomar forma. Sin embargo, estos últimos días había sentido que su enfoque debía ser más que solo el desarrollo de su negocio, tenía la necesidad de crear algo que repercutiera en su entorno, una chispa de cambio en medio de la monotonía. Se sentó en una de las mesas, rodeado de materiales, y comenzó a esbozar un plan. La premisa era sencilla pero poderosa, talleres de capacitación para jóvenes interesados en la carpintería. No solo les enseñaría un oficio, sino que les transmitiría la esencia de la perseverancia y la creatividad, valores que había cultivado desde su infancia. Era un reto, sí, requeriría recursos y tiempo, y aunque en ese instante cada una de sus ideas se sentían como un rompecabezas complicado, eso era precisamente lo que deseaba. Con cada trazo en el papel, Andrés reactivaba su pasión. Su corazón latía con fuerza, el flechazo del propósito lo guiaba. Pero un interrogante le asaltó: ¿cómo lograr que otros creyeran en él y en su visión? Recordó las miradas escépticas del representante de la corporación, y aunque en el pasado esas miradas lo habían desanimado, había cambiado. Ahora, esas mismas miradas lo inspiraban a demostrarles que el talento emergía aún de los lugares más inesperados. Al día siguiente, buscó información sobre financiamiento y fondos, ideando estrategias para reunir recursos. Se dio cuenta de que tenía que actuar con rapidez. La corporación no se quedaría de brazos cruzados, su éxito era una amenaza y necesitaría prepararse para enfrentar su posible represalia. Sabía que el conocimiento y el espíritu emprendedor que había cultivado era su mayor aliado. Decidió armar un pequeño proyecto piloto y presentar su propuesta a la comunidad local, involucrando a otros emprendedores como él. Sin embargo, mientras planificaba su primer taller, no podía ignorar una sensación de inseguridad que se asomaba. Se recordó a sí mismo que su pasado no determinaba su presente. Había recorrido un largo camino, pero la idea de enfrentar a aquellos que siempre lo habían menospreciado le llenaba de dudas. Andrés cerró los ojos y respiró hondo, preguntándose si estaba listo para este nuevo nivel de desafío.
La primera presentación ante un grupo de jóvenes de la comunidad sería decisiva. No solo debía demostrar que tenía el conocimiento, sino que también debía convencerlos de que podía inspirarles. Esa conexión personal, más que las habilidades técnicas en sí, sería la clave para el éxito de su proyecto. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de convertirse en el mentor que siempre había deseado tener. Días después, mientras ensayaba su presentación en el espejo, un sonido interrumpió su concentración. Un mensaje de texto brilló en su teléfono, era el representante de la corporación, invitándolo a una reunión. Sobre la mesa, un dilema crecía: ¿debería asistir y considerar sus ofertas, o mantenerse firme en su propósito? La decisión se cernía sobre él como una nube gris. El desafío no era solo profesional, se había convertido en una batalla interna que podía definir el rumbo de su vida. ¿Cedería ante las tentaciones de una corporación que menospreciaba su esfuerzo, o lucharía por su visión? Andrés sabía que el tiempo no estaba de su lado y que cada elección contaba. La lucha por su legado había comenzado, pero el próximo movimiento debía ser calculado y consciente. Mientras el reloj avanzaba, la incertidumbre crecía y con ella la posibilidad de que su historia tuviera un giro inesperado. ¿Podría resistir la presión externa mientras crujía también la presión de su propia identidad? La reunión estaba a la vuelta de la esquina, y con ella el pulso de su destino profesional. Andrés despertó esa mañana sintiendo el peso de la decisión en su pecho. La luz del sol se colaba por las ventanas de su taller, proyectando sombras alargadas por todo el espacio. Era el momento de prepararse para lo que podría ser un punto de inflexión en su vida. La reunión le aguardaba, pero no solo se trataba de un encuentro profesional, era la oportunidad de definirse, de afirmar sus valores. Mientras organizaba algunas herramientas, se permitió un momento de reflexión. La invitación a la corporación había reiterado su antigua inseguridad, había luchado tanto para forjar su identidad en un mundo que parecía despreciarla, y ahora todo parecía un gran juego de poder. Pero también era un desafío. El representante, con su aire desafiante, había insinuado que bajo su ala, podría llevar su talento a alturas que nunca imaginó. Sin embargo, eso comprometía su esencia, su sueño de empoderar a jóvenes a través de la carpintería. Mientras una mezcla de temor y determinación se entrelazaba en su mente, decidió que no podría tomar una decisión sin evaluar su futuro en ambos caminos. Por un lado, estaba la seguridad económica que ofrecía la corporación, el prestigio que podría abrir puertas. Por el otro, su deseo latente de ser un agente de cambio, de utilizar su conocimiento y experiencia para ayudar a otros a levantarse, como él lo había hecho. La autenticidad se enfrentaba a la oportunidad de éxito. Decidido a no dejarse consumir por la ambigüedad, tomó una hoja en blanco sobre su mesa y comenzó a listar lo que cada opción significaba. La imagen de su primer taller tomó forma en su mente, las herramientas del oficio, los rostros de los jóvenes a los que podría inspirar. ¿Cuán valiosa es mi libertad creativa?, se preguntó. Y, a medida que trazaba los beneficios y desventajas, visualizaba el impacto que podría tener si decidía ir por el camino menos transitado. El sudor comenzaba a acumularse en su frente mientras la lista se alargaba. Alcanzar su propósito requeriría sacrificios, no solo tiempo y dinero. Implicaba enfrentar a quienes se habían reído de sus aspiraciones y demostrarles que su visión era válida, intensa y necesaria. Esa idea lo llenó de energía, en el fragor de la lucha, había descubierto una nueva fuerza. Estaba dispuesto a desafiar las expectativas. La hora de la reunión se acercaba. Con cada golpe de su corazón, una parte de él lo instaba a retroceder y buscar la comodidad en lo conocido. Pero el otro lado, más fuerte que antes, clamaba por la valentía de lanzarse al abismo del desconocido. Cerró la hoja, giró hacia el espejo y se miró a los ojos. No puedo fallar en esto, se dijo. Era más que una simple elección, era una manera de llevar su vida hacia un propósito claro, hacia un legado. Al salir de su taller, la brisa de la mañana le acarició el rostro, como si el universo aprobara su decisión. Caminó con firmeza hacia la reunión, dejando atrás la incertidumbre y tomando las riendas de su destino. Pero en el fondo, una inquietud persistía, cómo confrontaría al representante de la corporación sin perder de vista sus principios. Esa confrontación se estaba convirtiendo en una batalla interna de ideas y emociones, una guerra que marcaba el fin de una etapa y el inicio de otra. Cuando se sentó a la mesa, encontró al representante con una mirada calculadora.
Las palabras correctas estaban a punto de salir de su boca, pero también sabía que su verdad estaba en juego. Estaba decidido a no dejarse engañar por promesas vacías y a llevar la conversación hacia la defensa de su visión. Pero en ese preciso momento, el representante le hizo una oferta que cambiaría todo. ¿Y si te ofrezco algo que trasciende tu taller? Le dijo, revelando intenciones que Andrés jamás había imaginado. La tensión creció entre ellos, y la sala se volvió un campo de batalla. Andrés se dio cuenta de que, aunque su trayectoria profesional le había llevado hasta aquí, esta conversación podía definir no solo su futuro, sino su identidad misma. Las palabras que eligiera a continuación determinarían si se dejaría llevar por el éxito corporativo o permanecería fiel a su propósito. Y en los ojos del representante, vio el reflejo de una oportunidad que podía llevarlo a una profundidad que jamás había explorado. ¿Pero dónde se encontraba la línea entre la ambición y la traición a sus principios? Con el corazón en la garganta, Andrés decidió que esta no sería una conversación más. Era el momento de una decisión que alteraría su vida. La forma en que decidiera avanzar podría muy bien reconfigurar el rumbo de su destino, pero la esencia de su elección lo llevaría a un lugar que nunca había anticipado. Andrés sintió como el sudor empezaba a recorrer su frente mientras el silencio en la sala se hacía denso. Las palabras del representante de la corporación resonaban en su mente, pero él se negaba a dejar que la combinación de promesas y oportunidades lo arrastrara. Si decides unirte a nosotros, podrás liderar proyectos innovadores, ampliar tu red, transformar la carpintería en una marca global, insistió el hombre, su voz persuasiva como un canto de sirena. Pero esas palabras, que a tantos podrían parecerles irresistibles, comenzaron a desdibujarse frente a la imagen de su taller, lleno de herramientas que repetidamente había utilizado no solo para crear, sino para hacer crecer vidas. Cada golpe de martillo que había dado le había permitido no solo construir, sino también cimentar un legado. Ese era el verdadero propósito que había defendido a lo largo de los años. Andrés recordó a los jóvenes que habían trabajado junto a él, cada uno de ellos enfrentando sus propias batallas. En lugar de ver un camino hacia la grandeza, comenzó a sentir que la oferta del representante se asemejaba más a un camino de piedra que a uno de flores, una salida hacia un destino que, al final, podría alejarlo de su verdadera pasión. Ten en cuenta que esta oportunidad podría cambiar drásticamente su situación económica, lo advirtió el representante, apretando los labios en un gesto de urgencia. Te ofrezco estabilidad, reconocimiento, y lo más importante, recursos para realizar lo que nunca has podido hacer. Fue entonces que una pequeña chispa de duda paralizó a Andrés. ¿Acaso sus aspiraciones eran tan bajo la mirada del mundo exterior? Mientras la tensión aumentaba, miró al representante de manera penetrante. ¿Y qué hay de los jóvenes que hay detrás de mí?, preguntó, su voz más firme de lo que pensaba. No solo hablo de mí, sino de lo que represento, de aquellas almas que podrían ser impactadas por lo que tengo que ofrecer. La expresión del representante cambió, entre la sorpresa y un leve destello de respeto. Sin embargo, esto no parecía suficiente para desmantelar la estrategia corporativa detrás de su escenario. «¿Pero no ves que puedes hacer más con nuestra colaboración?», replicó, buscando cogerlo por la emoción. «Tus ideales pueden integrarse a una amplia escala. Imagina tu visión alcanzando a miles, no solo a unos pocos. ¿Vas a seguir en un pequeño taller cuando podrías ser un influyente en toda la industria?». Las palabras impactaron en su mente, generando una lucha entre el miedo y la aspiración. Andrés sabía que podría dar un paso al frente, ser el modelo que siempre había deseado. Pero, al mismo tiempo, cada intento de racionalizar su elección lo empujaba a sentirse como un impostor en la piel del éxito. Se preguntó si estaba dispuesto a sacrificar su autenticidad por un brillo efímero, algo que podría evaporarse con el tiempo. Mientras las conversaciones continuaban, su mente se debatía entre la promesa de una nueva dirección y el anhelo de mantenerse fiel a sí mismo. Cada respiro se sentía como una carga a medida que la presión aumentaba. La verdad detrás de esa oferta se tornó más confusa y menos seductora. ¿Quién era realmente, y qué significa su valía? Ante la creciente claustrofobia del momento, Andrés decidió que no podía prolongar esa indecisión. ¿Puedo tomar un tiempo para pensarlo?, la pregunta resonó, tan firme como la madera que lo había sostenido a lo largo de su vida. El representante frunció el ceño, pero regresó a su postura calculadora. Puedes, pero recuerda que el tiempo no espera por nadie. Con ello, el tiempo de Andrés en la sala comenzó a agotarse,
y un nuevo nivel de desafío se dibujó ante él. No solo debía decidir su camino, sino también cómo manejar ese tiempo que se estaba tornando en un adversario. Al salir de la reunión, su mente retumbaba con la realidad de la decisión que acababa de evadir. Cambió su rumbo hacia el taller, sintiendo una necesidad urgente de reconectar con sus raíces y aquella esencia que había fomentado a lo largo de los años. Sin embargo, la verdad de su desafío se cernía sobre él, y cada paso le acercaba a su taller, mientras la pregunta persistía: ¿puede uno cambiar el mundo y, al mismo tiempo, no perderse a sí mismo en el proceso? La inminente toma de decisiones lo aguardaba, junto con la preocupación por lo que descubriría de sí mismo en el camino. Sabía que el eco de esa conversación resonaría de manera distinta a medida que explorara la lucha entre su realidad y sus aspiraciones. Pero aquella mañana, el camino hacia su autodescubrimiento apenas comenzaba a desvelarse. En su interior, una voz crecía con el deseo de aferrarse a su identidad, pero ahora también deseaba explorar una posibilidad que nunca había contemplado antes. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para no solo salvarse, sino para ser realmente el cambio que buscaba en el mundo? El sonido conocido de las herramientas golpeando la madera resonaba en el taller mientras Andrés entraba, pero esta vez el eco le pareció diferente, más distante. En lugar de sentirse como en casa, se sintió como un extraño en su propio refugio. La acumulación de días de trabajo encarcelado en su propia indecisión comenzaba a pesar sobre sus hombros. Respiró hondo, intentando deshacer el nudo que se había formado en su pecho. La imagen del representante y sus promesas turquesas se encapsuló en su mente, como un archivo que no podía cerrar. ¿Qué haría un verdadero líder en esta situación?, se preguntó, repitiendo la pregunta como un mantra. Su instinto le decía que un líder no se atiene solo a los caminos convencionales. Se preguntó si podría crear su propio camino, una bifurcación que combinara su pasión por la carpintería con el impacto que había soñado. Pero esa idea estaba pasando por un escenario de incertidumbre. Con el sudor aún en su frente, tomó su sierra manual y se puso a trabajar, permitiendo que el ruido de la herramienta lo envolviera, dándole un momentáneo refugio. La madera en sus manos era la misma, gris y mohosa, pero a medida que trazaba líneas, sentía que algo más estaba tomando forma. En lugar de enfocarse en el miedo, comenzó a pensar en las posibilidades. ¿Cómo podría crear una oferta diferente, una que no viniera con cadenas invisibles? El sudor resbaló por su frente mientras trazaba un nuevo diseño en la madera. Se le ocurrió que podía fusionar su arte con un modelo de negocio sostenible que no solo generara ingresos, sino que también proporcionara educación para jóvenes aprendices. Podemos ser los arquitectos de nuestro futuro, pensó, en un instante de claridad que pareció iluminar el espacio oscuro en su mente. A medida que trabajaba, el impulso de mostrar algo genuino se fortalecía. ¿Qué tal si organizara talleres abiertos al público? ¿O si creara una serie de muebles que contaran historias de su comunidad? Su corazón palpitaría al pensar en las sonrisas de aquellos jóvenes a quienes había ayudado en el pasado. Ellos podrían ser parte importante de esta nueva visión. Con cada golpe de la sierra, Andrés visualizaba la posibilidad de establecer un centro de aprendizaje donde la creatividad y la carpintería se unieran, un lugar donde las ideas florecieran sin las ataduras de conformidad y ambición impuesta por otros. Pero debía ser realista, ese sueño requeriría un nivel de inversión que, en este momento, carecía. ¿Sería capaz de conseguir los recursos sin rendirse a la oferta que había rechazado momentáneamente? Las horas se deslizaban sin que él se hiciera cuenta. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz del representante seguía allí, susurrándole que explorara todas las oportunidades que se presentaban, incluso si eso lo alejaba de su propósito inicial. Esa sensación de estar atrapado en dos mundos lo consumía, empujándolo a cuestionar hasta dónde sería capaz de ir por su propia verdad. Como si captara sus temores, una luz en el taller iluminó la esquina donde almacenaba viejas herramientas. Al acercarse, notó una caja de cartón llena de proyectos inconclusos, cada uno de ellos un recuerdo de aspiraciones pasadas que había dejado atrás. Entre ellos, encontró un plano dibujado a mano para un mueble. Era algo que había soñado con realizar, pero nunca había tenido el tiempo o valor para comenzar. Inspirado, se sentó en su banco de trabajo y empezó a bosquejar la nueva idea en un papel. Había llegado el momento de decidir, navegar en las aguas de la corporación que lo buscaría por ambición o arriesgarlo todo por el amor a su arte y la búsqueda de un cambio significativo. ¿Sería capaz de conseguir el financiamiento necesario para su proyecto sin tener que comprometer su visión?
Ante esta pregunta crucial, entendió que el camino hacia su verdadera identidad profesional apenas comenzaba, y que tal vez, el eco del pasado le guardaba más sorpresas. Así que, con la determinación de un constructor decidido a erigir un legado, Andrés se mandó a sí mismo una misión. No solo debía diseñar un nuevo futuro, sino también vencer la urgencia de ceder ante el miedo. ¿Podrían aquellos sueños olvidados transformarse en una realidad palpable, o acabaría reconstruyendo su vida sobre un terreno harto inestable? La noche se cernía, y su camino se bifurcaba, llevando consigo un nuevo sentido de propósito, uno que estaba a punto de cambiarlo todo. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas del taller, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Andrés se despertó sobre su mesa de trabajo, un boceto aún a medio terminar bajo sus manos. La noche había sido productiva, pero el agotamiento comenzaba a asediar su mente. Con un café en una mano y un lápiz en la otra, empezó a repasar las ideas que había bosquejado. Mientras bebía el café, su mente vagaba hacia esa primera sensación de creación, la euforia nerviosa al iniciar un nuevo proyecto. Comprendía ahora que la carpintería no era solo un modo de ganarse la vida, había sido, en realidad, una manera de expresar quién era. La chispa que había sentido al imaginar un centro de aprendizaje palpitaba en su interior. Sin embargo, la realidad se cernía como una sombra sobre su entusiasmo. La necesidad de financiamiento lo tenía atrapado en un ciclo de ansiedad y dudas. Poco a poco, mientras esbozaba las ideas para el centro, empezó a cuestionarse, de todos estos planes, ¿cuál resonaría verdaderamente con él? Acarició el boceto de la mesa que había diseñado, un modelo que simbolizaba unión y colaboración, un diseño abierto que invitaba a la interacción. Cada línea trazada le recordaba su deseo de contribuir de manera significativa a la vida de otros, y no solo a su propia estabilidad económica. En sus reflexiones, una pregunta se repetía como un eco insistente. ¿Cómo conseguiría la financiación necesaria que no viniera con ataduras? Había oído hablar de competiciones de emprendimiento en su ciudad, donde proyectos creativos eran premiados con capital inicial. Fue la chispa que necesitaba. Andrés decidió que debía presentar su idea, no como un simple carpintero, sino como un innovador comprometido a dejar huella en su comunidad. Esa mañana, sin embargo, no todo salió como lo había planeado. Al salir del taller, encontró una carta en el umbral de su puerta. Era del representante con quien había conversado previamente. En ella, ofrecía una nueva oportunidad que, a primera vista, parecía tentadora, buenos salarios, menos horas, y un camino diplomático hacia el éxito. La carta acribilló su corazón, y con cada palabra que leía, su mente se llenaba de confusiones. Andrés se sintió agobiado. Estaba en la encrucijada de su vida. Si aceptaba la oferta, podría vivir cómodamente, pero también corría el riesgo de encerrarse en un ciclo del que le costaría escapar. Si decidía arriesgarse por su sueño, podía fracasarse, pero también, tal vez, podría impactar vidas a través de su talento. Con determinación, decidió desterrar las dudas por un momento. No podía dejar que el miedo lo condujera, debía hacerse dueño de su narrativa. Así, con el latido del corazón acelerado, se sentó de nuevo en su banco de trabajo, su destino era claro, preparar esa presentación para la competencia. Comenzó a compilar sus ideas, su propuesta no solo sería un centro de aprendizaje, sino una plataforma donde la creatividad florecería. Con cada palabra escrita, sentía que tomaba el control de su vida, marcando el camino hacia su verdadera identidad. Infundido con una energía renovada, se sumergió en el trabajo. Cada chispazo al cortar la madera sembraba en él la certeza de que estaba construyendo algo más que muebles, estaba esbozando un futuro en el que podría integrarse su pasión y propósito. Sin embargo, antes de la competencia, se enteró de que no era el único que competía. Se encontraba ante una figura clave, un competidor que había ganado esta y similares competencias en varias ocasiones. Esa revelación le generó una incertidumbre latente. Ya no era solo el impulso del sueño lo que lo guiaba. Tenía que desafiar a alguien que había pisado fuerte en el terreno en el que ahora él deseaba dejar su marca. Las preguntas empezaban a aflorar de nuevo. ¿Podría dar lo mejor de sí mismo ante un competidor formidable? La carrera hacia el centro que tanto deseaba, se tornaba más peligrosa y competitiva. La presión aumentaba, y con ella, una nueva confrontación se vislumbraba en el horizonte. Con la mente en estado de alerta, Andrés se preparaba para el desafío,
pero la certeza de su deseo por innovar, por dejar una huella, lo llenaba de empoderamiento. La emoción por crear un impacto innegable generaba en él una energía desconocida. ¿Sería este el momento decisivo que marcaría su vida, o encontraría que tanto el miedo como la ambición luchaban en su interior por el mismo espacio? Andrés comenzó a trabajar en la presentación con una intensidad que sobrepasaba su agotamiento. Cada trazo, cada palabra seleccionada, debía ser poderosa, incisiva. Se sentaba frente a su computadora, con hojas y más hojas esbozadas a su alrededor, la sinfonía del martillo y la sierra de su taller se convertían en el telón de fondo de su proceso creativo. Sin embargo, la presión del inminente desafío seguía empujándole a cuestionarse si su esfuerzo sería suficiente. Mientras pasaban las horas, la ansiedad se colaba en sus pensamientos, como una niebla que se cierne sobre el campo. Su mente se oscurecía con imágenes de la competencia, de su rival y de lo que representaba. A menudo se detenía para mirar hacia la ventana, buscando en el cielo despejado alguna señal de esperanza. Tenía que descubrir en su interior el camino que le dirigiera lejos de la duda y la incertidumbre. Decidió, entonces, hacer una pausa. Se levantó del escritorio y salió al taller, donde las maderas apiladas parecían quietas, pero en realidad esperaban ser convertidas en algo hermoso. Andrés se acercó a un trozo de pino. Lo acarició y comenzó a hablarle en voz baja, un diálogo interno que simultáneamente le daba valor y le hacía cuestionarse. ¿Quién era Andrés sin su trabajo y su creatividad? ¿Qué pasaría si se alejaba de estos sueños por la comodidad de un salario fijo? La voz en su interior respondía, nadie quería ser un espectador de su propia vida. Era momento de encontrar ese equilibrio entre su seguridad financiera y la urgencia de hacer lo que amaba. La noción de que podía estar eligiendo entre un sueño y un camino seguro se tornaba cada vez más clara. En ese momento de introspección total, Andrés comprendió que se estaba permitiendo explorar sus áreas de duda y temor, desnudando la vulnerabilidad de su ambición. Regresó al escritorio y se concentró en su propuesta. Decidió no solo presentar un plan de modelo de negocio, quería contar una historia. Su historia. Con cada palabra, se sintió más poderoso como narrador de su propia vida. Cada gráfico era una oportunidad de demostrar que la creatividad podía ser un motor de cambio, no solo para él, sino para aquellos que pudieran unirse a su viaje. Mientras trabajaba, también comenzó a practicar su discurso. Habló frente al espejo, confrontándose a sí mismo, imaginando a su rival y al jurado que lo escuchaba. Sus palabras, antes titubeantes, ahora claves, resonaban con convicción en su pecho. Esto es más que una idea, es una manifestación de mi propósito, se decía, visualizando cada paso que debía dar. Fue entonces cuando empezó a pensar en las preguntas que debería hacer, no al jurado, sino a sí mismo después de la competencia. ¿Había dado lo mejor de sí? ¿Había sido leal a su esencia y no solo a sus ambiciones? Con cada pregunta, se sentía más centrado, como si el paisaje de su futuro se resolviera en una imagen cada vez más nítida. La noche previa al evento, mientras miraba por la ventana, se sintió desbordado por un torrente de emociones. La revelación de la jornada estaba a su alcance, y con cada latido de su corazón, sabía que se encontraba en un punto crucial de su viaje personal. Pero antes de poder concluir su preparación, el ruido en el exterior lo distrajo. Salió para investigar, y lo que vio cambió su perspectiva de forma irrevocable. Allí, en la oscuridad, notó un grupo de jóvenes observando un espectáculo improvisado en las calles. La energía de esas almas vivas, ajenas a sus preocupaciones, le asaltó con una nueva comprensión. Nunca había definido su sueño en términos de éxito personal, sino como una invitación a vivir plenamente. Y así, con una mezcla de ansiedad y emoción, Andrés optó por lanzarse al vacío, prepárese para el desafío que se acercaba y todo lo que significaría para él. ¿Sería la competencia un escalón hacia el éxito o la oportunidad de transformarse en quien realmente deseaba ser? La mañana de la competencia llegó, y con ella una energía electrizante que llenaba el aire. Andrés, con su corazón palpitando de una manera que nunca había sentido, se encontraba frente al escenario. Había pasado semanas preparándose, pero lo que realmente había resonado en su ser eran las lecciones aprendidas en el camino. Ya no estaba solo compitiendo por un premio, estaba luchando por reafirmar su identidad y su propósito. Mientras el jurado se preparaba para escuchar su presentación, Andrés tomó un momento para respirar profundamente. Miró alrededor y atrapó la mirada de algunos de los jóvenes que habían inspirado su nuevo proyecto.
Recordó sus risas, sus esperanzas y los ojos brillantes de esos adolescentes que deseaban un futuro mejor. Era por ellos que había estado trabajando incansablemente. Cuando fue su turno, subió al escenario y sintió cómo la energía de la audiencia se arremolinaba a su alrededor. Las luces brillaban, y en un instante, todo lo que le había preocupado se desvaneció. Con una voz clara y decidida comenzó a hablar sobre su visión de un centro de aprendizaje que fusionara la carpintería con la creatividad, un espacio donde los jóvenes pudieran unir sus pasiones y habilidades para diseñar su propio futuro. Cada palabra que pronunciaba era una reafirmación de lo que había ido aprendiendo: el éxito no siempre está en la riqueza, sino en el impacto que podemos generar en los demás. Mientras presentaba su propuesta, no solo compartía un plan de negocio, sino su historia. Habló sobre cómo había deseado ser un modelo a seguir y cómo la lucha con sus propias inseguridades lo había llevado a este punto. La conexión con la audiencia era palpable, podía ver en sus rostros el interés y la identificación con su trayectoria. Fue un momento trascendental que lo hizo sentir conectado, no solo con ellos, sino con su propia verdad. La presentación culminó, y la sala estalló en aplausos. Andrés descendió del escenario, sintiendo que había logrado mucho más que conseguir la victoria en una competencia, había compartido su esencia, fortaleciendo su propósito. La respuesta del jurado llegó rápidamente. La mezcla de emoción y miedo en su interior flotó entre palabras de elogio y admiración. El jurado había reconocido no solo su plan, sino su pasión. Una luz de reconocimiento brillaba en sus ojos, y fue entonces cuando escuchó las palabras que nunca imaginó que escucharían: había ganado. En ese instante, sí, había obtenido el trofeo, pero lo que realmente importaba iba mucho más allá de ese objeto físico. La verdadera victoria estaba en la validación de su esfuerzo, en la certeza de que su camino hacia un futuro con propósito se estaba materializando. Con lágrimas de emoción, vio a los jóvenes de su comunidad aplaudiendo, ellos eran el motor de su sueño, y sabía que su triunfo sería también el suyo. Días después, mientras organizaba su taller para abrir el centro de aprendizaje, comprendió que su viaje solo había comenzado. El representante de la corporación lo contactó nuevamente con propuestas tentadoras, pero esta vez, su respuesta fue otra. Supo firmemente que había encontrado su camino y que los sueños genuinos no llegan a expensas de compromisos que diluyan su esencia, sino que son el resultado del coraje y la autenticidad. Andrés se sintió inspirado a seguir luchando. Su visión se convirtió en un proyecto tangible: desarrollar una serie de talleres para adolescentes y jóvenes adultos, donde podrían aprender carpintería, creatividad y, lo más importante, creer en sí mismos. Hizo circular su historia en la comunidad, y los recursos comenzaron a llegar. El taller pronto se convirtió en un centro vibrante, lleno de energía positiva, donde la pasión se convirtió en acción, donde los sueños cobraron vida. El legado que había permitido su padre florecer en aquel taller ancestral ahora había adquirido una nueva forma. Estableció un espacio donde la enseñanza no solo se centrara en habilidades técnicas, sino en la importancia de la autoconfianza y el trabajo arduo. Fue un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda que lo llevó a liberarse de sus propias cadenas y a ayudar a otros a hacer lo mismo. Andrés se había transformado en una figura central en su comunidad. Durante los meses siguientes, sería mentorando a aquellos jóvenes para enseñarlos sobre la carpintería, pero más allá de eso, les ayudaba a esculpir su futuro, a comprender que crear no es únicamente construir objetos, sino historias que perduran en el tiempo. Cada creación que emergía de su taller simbolizaba una nueva oportunidad, y con cada paso, Andrés se sentía más fuerte, más seguro y más realizado que nunca. Ahora, era un hombre en paz consigo mismo, un mecánico que había superado sus dudas y había encontrado su verdadero propósito. Luchó con valentía no solo por él mismo, sino también por aquellos que habían considerado que sus sueños eran demasiado grandes. Con su corazón lleno de gratitud, sabía que había construido algo significativo que seguiría inspirando a otros durante generaciones. Ahora, después de este viaje de transformación, ¿qué será un legado de unión y creatividad? ¿Qué esperarías para abrazar tu propio camino? No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y descubre más sobre el poder transformador de los sueños. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y asegúrense de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este recorrido hacia el éxito y la superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagámoslo juntos.